Cuando Jacob salió de su casa, salió huyendo de su hermano Esaú a causa del engaño en robarle la bendición de Isaac. Sin duda alguna, Jacob aprendió con mucho dolor que engañar y traicionar a su hermano y a su padre tuvo un costo demasiado alto. Más adelante, cuando Jacob llegó a la casa de su tío Labán, aprendió en carne propia el dolor de ser burlado y traicionado por su propio pariente. Estas experiencias no son únicas de estos personajes, sino que se repiten en diferentes formas en las familias modernas. Pero ¿qué podemos hacer nosotros cuando tenemos estas experiencias en nuestras propias familias? Estudiando la vida de Jacob con su nueva familia nos da buenas enseñanzas. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, hoy vamos a hablar acerca de tiempo de dificultades. Y eso no es fácil, Rafael. La palabra dificultades es lo que nosotros queremos evitar. Pero el Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que en oración pidamos esto. Amén. Amante Dios, danos el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy, ayúdanos a depender de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Johnny, muchas veces nosotros pensamos que los problemas que nosotros vivimos son problemas que van más allá de lo que nosotros debemos experimentar como cristianos, que nuestras familias deben de ser perfectas, modelos, y que nuestros niños deben de ser modelos de buen comportamiento, y por lo tanto los padres ponen mucha presión sobre sus hijos, muchos regaños, muchas condiciones para que se porten bien y no avergüencen a la familia. Sin embargo, la realidad es, tú has sido pastor, yo también, que todos nosotros somos seres humanos y todas las familias de la iglesia tienen problemas. Y entonces es muy bueno que en las familias de la Biblia nosotros vemos que Dios no escogió familias como José el individuo, sino familias reales, familias con las cuales nosotros nos podemos identificar y ver en ellos los problemas que ellos pasaron, los errores que cometieron y también las cosas buenas que hicieron. Y con eso en mente, nosotros vamos a leer acerca de la familia de Jacob, de su tío Labán, de Raquel y de Lea, para ver qué lecciones aprendemos ahí. Y vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 29. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob explicó a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las buenas nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él comió y él contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo: ciertamente hueso de mis huesos mío eres y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Johnny, nos podemos identificar aquí con Jacob y tratar de vivir e imaginarnos las experiencias que él vivió.
Había huido de su casa, amenazado de muerte por su hermano. Había dejado todo atrás y se fue solo, yendo a la casa de sus tíos y a la casa de su madre para encontrar allí paz. Y qué alegría, qué felicidad le dio a él, qué emoción cuando conoció a Raquel y se dio cuenta que había llegado. El lloro, la alegría de estar con el tío. Y todo hasta aquí está muy bonito. Todo aquí, qué bonito cuando la familia se apoya y cuando la familia está unida. Y también es bonito ver que la igualdad se manifestaba en la casa de Labán. No solamente los varones eran pastores, Raquel también era pastora. Tenía responsabilidad que comúnmente en algunos otros hogares solo le asignaban a los hombres. Dios nos usa a ellos y nos usa a nosotros, no porque seamos bonitos y perfectos, sino porque estamos dispuestos a someternos a Él, aun cuando el sometimiento es de una manera parcial e imperfecta. Yo no entiendo la ecuación completamente, Rafael, pero Dios me acepta y está dispuesto a usarme. Y bueno, Johnny, está el tema de que cuando Jacob llegó a la casa de su tío, iba a tener un nuevo comienzo. Había tenido un fracaso horrible con ese engaño y traición a su hermano y a su padre, y ahora podía comenzar una vida nueva, y ojalá, pensaba él, me imagino, que le iba a ir mejor. Y entonces vamos a ver qué sucedió a continuación. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Johnny, aquí tenemos una historia de amor, una cosa muy hermosa. Imaginémonos a Jacob, un hombre solitario, un hombre que había perdido tantas cosas y que ahora tenía la promesa de un nuevo comienzo, poder obtener una esposa de su propia familia, una persona que él amaba y que de repente, tal vez motivado por su juventud, sus pasiones, por sus deseos de hallar a alguien que fuera de él y que lo amara, entonces estaba aquí comenzando una vida nueva llena de felicidad. Y a mí me gusta mucho, Rafael, la manera gráfica que describe el Antiguo Testamento, las realidades del ser humano. Nosotros hablamos, vamos a casarnos y tenemos que hacer planes. Pero aquí Jacob habla con Labán de acostarse y de unirse. Una descripción gráfica de los procesos biológicos de la reproducción. ¿Por qué es importante esto? Porque la Escritura nos presenta con honestidad transparente los defectos de los seres humanos, mientras que la Iglesia está basada en hipocresías y en falsedad. Por eso, cuando vamos a la iglesia nos ponemos la ropita más bonita, mientras que la iglesia para Jacob y para Labán era sentarse a comer juntos en la realidad de la desnudez de las relaciones humanas como son. Debemos procurar en la iglesia promover la honestidad, porque la honestidad va a producir el mejor fruto que tiene, que es la paciencia con el otro. Si yo estoy dispuesto a mostrar los defectos míos, voy a estar más dispuesto a aceptar los defectos del otro. Mientras yo hablo con pantallas e hipocresías y eufemismos, entonces exijo que el otro tenga una así llamada perfección que yo estoy en pantomima presentando. ¿Estoy comunicando la idea, Rafael? Así es, Johnny. Johnny, este hombre estaba lleno de amor y de pasión en su juventud por esta hermosa mujer Raquel. Sin embargo,
Y nosotros sabemos que para que una familia sea feliz, obviamente el amor debe llenar todos los espacios, debe de ocupar todas las motivaciones. Sin embargo, el amor humano no podemos decir que sea suficiente para tener una familia feliz. Vamos a ver cómo la Biblia describe el amor. El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se engríe, no hace nada indecoroso, no busca su propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta descripción que nosotros leemos aquí del amor no es una descripción de un amor que nace naturalmente del ser humano. Nosotros estamos llenos de egoísmo, buscamos nuestros propios intereses, nos enojamos fácilmente, nos ofendemos fácilmente. Y por lo tanto, nuestra capacidad de amar, especialmente cuando se define de esta forma en Corintios, es muy limitada. Es cierto que los seres humanos sentimos pasiones, especialmente en el momento del matrimonio. Sin embargo, no confundamos esas pasiones humanas, con el amor verdadero que Dios demuestra. Debemos pedirle a Dios que nos dé capacidad de amar, que nos enseñe cómo es que debemos amar la familia, cómo es que debemos de darnos a nosotros por la familia. Y en este aprendizaje, la paciencia con los demás es lo más importante. No la maceta de la lengua golpeando a la gente con versículos de perfección, sino la generosidad de espíritu que viene de leer historias como la que estamos viendo de imperfección, al mismo tiempo que Dios bendice y utiliza a esta gente mentirosa. Bueno, vamos a volver a la historia porque quedamos en la parte donde Jacob ya estaba listo para unirse a la mujer que él amaba y por la cual había servido 7 años. Vamos a ver qué sucedió. La puerca tuerce el rabo, Rafael. Okay. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se allegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Bueno, ahora cuando se despierta Jacob y ve que en su lecho no estaba la mujer de sus sueños, sino Lea, la hermanita fea o la hermana mayor y fea de Raquel, se habrá sentido horrible, se habrá sentido traicionado y burlado. Y entonces yo pienso, Johnny, que en este momento es que él puede apreciar mejor los efectos de la burla, del engaño y de la traición que él le hizo a su hermano y a su padre. Porque, Johnny, hay una cosa interesante de nosotros los seres humanos, o lamentable, que nosotros podemos ver las faltas en los demás, pero cuando nos miramos a nosotros, somos muy amables y generosos, muy comprensivos, mucho más suaves con nosotros. Fácil ver el pecado ajeno, mas no el propio. Esto que habla Rafael tan cierto se manifiesta particularmente cuando nosotros estamos menos generosos y menos agudos en nuestro juicio y criterio. Notemos la estrategia de Labán. Él le hizo una fiesta al hermanito Jacob. Y esta fiesta incluía alcohol. Es la única manera de explicar que se acueste Jacob con alguien y que no sepa con quién está durmiendo, con quién está teniendo sexo. Es que estaba borracho, que no razonaba ni pensaba. Porque a menos que imaginemos que
una cultura que presenta la relación sexual tan abiertamente y la describe de una manera tan gráfica, al momento de tener relaciones sexuales estuvieran callados y con trapos en la cara. Eso no era así. Era abierta la relación y era en diálogo y en celebración. La única razón que él no sabía con quién se estaba acostando es porque no tenía control de sus sentidos. Sí, bueno, y entonces cuando se despertó Johnny, se da cuenta, yo me gusta pensar que él se dio cuenta de su falta con su propia familia y ahora tiene que decidir. Y Johnny, es una decisión que nos toca a todos nosotros porque todas nuestras familias son familias imperfectas y en muchas familias hay momentos donde se pelea, hay malos entendidos, hay animosidad, hay malas intenciones y entonces uno tiene que decidir qué va a hacer uno. Jacob sabía que él tenía que perdonar y para ilustrar eso quiero hablar ahora acerca de la hermana Adele Selfu. Esta es una historia increíble que sucedió en 1994, cuando Adele, es una persona adventista y casada, estaba casada con un pastor de la iglesia adventista. Ella estaba en ese tiempo, en el momento donde el genocidio en Ruanda estaba comenzando y ella y su esposo junto con otras 60 personas se escondieron en el sótano de una iglesia católica. Y entonces dieron voz, alerta de que los milicianos estaban llegando. Y esas descripciones, Johnny, de lo que sucedió durante ese genocidio es una cosa terrible, porque llegaban esos jóvenes, esos hombres con machetes, y le caían a machetazos a la gente para matarlos. Y en el caso de la hermana Adele, ella estaba al lado de su esposo cuando lo golpearon con un machete, le dieron por el cuello y se desangró. Y entonces el mismo joven que mató a su esposo le pegó un machetazo por la cabeza. Ella levantó la mano para protegerse, también le dio otro machetazo en la muñeca y luego le dio un machetazo en el hombro y ella cayó y él la dejó allí por muerta. Adele, la hermana Adele, pasó 3 días entre muchos cuerpos, 60 personas que mataron en ese día. Y cuando llegaron las personas a limpiar el sótano de la iglesia, entonces le tomaron el pulso y se dieron cuenta que todavía vivía. La sacaron con mucho cuidado, la ayudaron, la asistieron y poquito a poco ella fue recuperándose hasta el punto donde ella ya estaba fuera de peligro. Y entonces la hermana de él cuenta que ella decidió, ella pensó que por honor a su esposo, ella tenía que continuar siendo una misionera por Cristo y decidió ir a una de las 18 prisiones que hicieron para arrestar, para donde poner a los milicianos que hicieron el genocidio. Ella fue a la que estaba más cercana a su casa para llevar cobijas y llevar comida y hablarle a los presos, a los homicidas, acerca del amor y el perdón de Cristo. Y en una de esas ocasiones, un joven vino y se le tiró a los pies para pedirle perdón y le dijo: señora, ¿usted me reconoce? Y le dijo: yo soy el hombre que mató a su esposo y trató de matarla a usted. Y le quiero preguntar si usted tiene la capacidad de perdonarme. Y ella le dijo: sí, te perdono. Y durante los próximos 16 meses estuvo dándole estudios bíblicos hasta que él se bautizó y luego en la prisión delante de todos los demás prisioneros le volvió a preguntar si lo perdonaba y ella dijo que sí, que lo perdonaba. Y más adelante, unos 3 años más adelante, cuando soltaron a este señor de nombre Luis por su buen comportamiento, porque estaba convertido, él no tenía dónde llegar a vivir porque también sus padres y su madre habían muerto en el genocidio. Y la señora Adele, en un testimonio tan increíble, adoptó a Luis y se lo trajo a vivir a su casa como su hijo para que él tuviera una familia y una vida normal. Entonces, Johnny, hay muchas familias que se pelean y que hay
sentimientos muy fuertes, pero que tienen que perdonar y no encuentran cómo perdonar. Y yo pienso que esta historia de esta señora Adele nos habla del poder de Dios para nosotros perdonar. Y muchos, Rafael, quedan tan cortos de esta historia porque dicen, yo perdono, pero yo no olvido. Y este no olvidar quiere decir no perdonar. Imagínate que le aplicáramos a la hermana Adele esa idea de que ella perdona, pero no olvida. ¿Hubiese podido recibir en su casa a Luis? ¿Lo hubiese podido adoptar si ella perdona, pero no olvida? No. Ella transformó la imaginación y cambió la manera de ver a Luis, que es algo extraordinario, porque el Señor lo hizo. Ella dijo que ella podía perdonar porque pensaba en el Señor Jesús, que cuando Él viniera en las nubes de los cielos, todo iba a estar bien y que por lo tanto ella podía perdonar. Pero vamos a ver entonces ahora unos versículos que nos hablan a nosotros de por qué nosotros, qué incentivo tenemos para perdonar. Y siempre que os pongáis de pie a orar, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre, el que está en los cielos, os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, el que está en los cielos, perdonará vuestras transgresiones. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdona a vosotros en Cristo. Qué hermosas palabras. Y yo pienso, Johnny, estas palabras tan hermosas, yo pienso que algo así estaba en el pensamiento de Jacob, cuando él pudo tomar esa decisión de perdonar, llevársela con su tío y seguir adelante. Y vamos a ver qué sucedió en el siguiente episodio de la historia de Jacob. Le dijo Labán, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán otros 7 años. Esta no es una situación ideal porque aquí estamos hablando de la poligamia. Pero, y encima de los problemas que causa tener un matrimonio donde hay más de 2 personas, porque el plan de Dios fue la monogamia, el plan de Dios fue que una pareja fuera de un hombre y una mujer, y rompiendo ese mandato de Dios, vienen complicaciones, pero entonces Él complica aún más porque le da un trato diferente a Raquel, un trato preferencial sobre Lea. Y obviamente que eso iba a tener sus consecuencias y sus costos psicológicos. Y lo complica aún más añadiendo concubinas. Sin embargo, Dios lo llama padre de la fe, lo pone como ejemplo. Y tú y yo en nuestras iglesias estamos dispuestos a visualizar matrimonios tan imperfectos como este y todavía entender que pueden ser siervos y siervas de Dios que están sirviendo al Altísimo, Rafael. ¿O estamos nosotros para exigir cosas que la Biblia no presenta como ejemplo? Bueno, es una buenísima pregunta porque ciertamente si nosotros miramos en la iglesia, estamos llenos de personas imperfectas y también matrimonios y familias imperfectas. Y por lo tanto, nuestro papel no puede ser uno de juez y de hacer juicios, porque esta familia, por ejemplo, que estamos viendo, era una familia imperfecta, sin embargo, era una familia sobre la cual Dios ponía su bendición. Y vamos a ver una de esas bendiciones, precisamente como Lea era menospreciada, Dios los bendijo. Dime. Pero Rafael, tenemos que darle nombre
a estas imperfecciones del día de hoy? ¿Por qué no tenemos poligamia? Digo, de manera común, yo no conozco ninguna iglesia que está bregando con poligamia, ni que tenga amantes la esposa o el esposo, pero sí conozco divorciados, sí conozco separados, sí conozco madres solteras. Y si Dios estaba dispuesto a aceptar la poca vergüenza de Jacob, Dios está dispuesto a aceptar la poca vergüenza de una madre soltera. Y la iglesia debe ser tan generosa. Y aquellos que piensen que en el tiempo de Jacob tenían menos capacidad espiritual que ahora, están equivocados. Porque la historia bíblica nos habla de cómo en el Edén estaban lo más cercano a Dios y ha ido disminuyendo a través de la historia de la humanidad. Los lectores de la Biblia y los que creemos en la historia de la creación como está en la Biblia, entendemos que hemos ido de lo mejor a lo peor. Así que en el tiempo del Antiguo Testamento estaban más cercanos al ideal y más cercanos a entender que lo que nosotros estamos hoy. Hoy lo que somos es que es más hipócritas. Yo le pido al Señor que nos ayude como iglesia a ser más generosos y aceptar más, así como en el tiempo bíblico aceptaban también. Bueno, entonces vamos a ver la reacción de Dios ante las injusticias a Lea. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó a su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Qué historia, Rafael, qué historia. Todas estas pariciones. Y estas pariciones en medio de concubinas y en medio de poligamia. Y Dios está bendiciendo y dice que Dios estaba involucrado en la historia. Si Dios está dispuesto a estar involucrado en la vida de una familia polígama con concubinas, Dios está dispuesto a estar involucrado en una familia de una madre soltera, de un padre soltero, de una familia divorciada, de una familia de esposos separados. Y tal como Dios los estaba bendiciendo y los nombra los jefes de las tribus, de las 12 tribus de Israel, que este muchacho se convierte en Israel, el padre de la nación. Seamos generosos en nuestras iglesias, es el llamado que les doy. Sí. Y bueno, ciertamente vemos la intervención de Dios para resolver las angustias de Lea y darle a ella la bendición. Todo esto causado por la falta de amor de Jacob. La Escritura a nosotros nos enseña que los esposos deben de amar a sus mujeres, que los esposos deben de atender con amor, con cariño a sus esposas. No tratarlas con fuerza, no tratarlas con superioridad, no tratarlas con egoísmo, no tratarlas con grosería, sino ser delicados, porque el modelo que se le da a los esposos en el Nuevo Testamento para tratar a sus esposas es precisamente el amor que Cristo mostró por su iglesia. O sea que si nosotros queremos saber cómo es que debemos de tratar a nuestra familia, nosotros los caballeros debemos de utilizar el ejemplo del amor de Cristo por su iglesia, su paciencia, su sacrificio, su servicio, su amor, estar dispuesto a bendecir. Amén. Bien, queridos hermanos, ya se nos acabó el tiempo, hemos llegado al final del estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.